La entrevista. ¿Qué tal, amigos? Pues este martes acudió al Congreso, a la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, a la comparecencia que están haciendo los secretarios de Estado respecto al informe del presidente López Obrador. Y bueno, una participación importante, la del diputado Javier González Hirión, que está con nosotros aquí para platicar de esta comparecencia y lo que él le dijo al secretario de Salud. Diputado, gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues la comparecencia, ¿qué les dijo el secretario de Salud? No, bueno, viene el secretario de Salud en una posición francamente muy débil. El peor desastre de la Cuarta Transformación, sin duda, es el sector salud. Porque los demás desatinos que han tenido, pues finalmente se reflejan en cuestiones económicas, que son graves, pero cuando ya estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de cosas catastróficas. Y nosotros que tenemos ya los datos al cierre de 2021 no tenemos el cierre, obviamente, pero va peor inclusive, es que tenemos una mortalidad en exceso de más de 350,000 personas. Eso quiere decir que de los muertos normales de cada año, hay 350,000 más en 2020 sobre los años anteriores. Y eso se achaca solo 108,000 al COVID. El resto, 250,000 personas, murieron porque no se les dio la atención, porque no había medicamentos, porque está perfectamente mal y roto el sistema de salud en México, porque cuando toman la decisión de desaparecer al Seguro Popular y migrar al INSABI, el INSABI prácticamente no existía, no tenía reglas de operación y han dado tumbos de un lado a otro en las compras de medicamentos y no han podido abastecer. Entonces, cuando llegan los pacientes, pues simplemente no hay cómo atenderlos. Y lo más dramático son los niños con cáncer, lo más triste y lo más dramático. Pero hay muchísimas otras enfermedades que no se están atendiendo. Tenemos una situación muy grave en salud. Entonces viene el secretario, pues francamente cabizbajo, yo lo noté desganado, cabizbajo, sin dar respuestas que realmente tengan sentido, y ante las aseveraciones nuestras, que las mías en particular, pues no tuvo cómo decir que las cosas estaban de otra manera, ¿no? Creo que fue muy, muy triste su participación, pero es muy grave y muy trágico el sistema de salud en México como está en este momento. Tal cual reconoció el desabasto de medicinas, ¿no? Sí, él no da cifras, pero reconoce el desabasto de medicinas, y eso todos lo sabemos, particularmente las del cáncer, que son las que, digamos, las que han estado más abiertas en los medios de comunicación, pero falta prácticamente todo. Es que lo que rompieron fue el sistema de abastecimiento del sector público, y con los inventos que han puesto, pues no han podido restablecerlo, y sigue habiendo faltantes en todos los rubros y en todo el país. ¿Pero qué fue lo que argumenta el secretario de Salud ante la falta de medicamentos? O sea, digamos, ¿a quién le echó la culpa? Un poco le echa la culpa a la pandemia y a que se rompieron algunas cadenas de suministro en China, en la India, pero la realidad es que en otros países no está pasando. Entonces, pues no tuvo realmente una respuesta contundente ante las peticiones de nosotros de información diferente, ¿no? Ni siquiera tienen un plan de acción, no tienen absolutamente ni idea de cómo corregir el sistema de salud público. Y la verdad, es muy fácil al menos regresarlo como estaba en 2018, antes de que entrara la cuarta transformación. Cuando menos, a ver, yo lo dije clarito, no puede ser que las compras de medicamentos un día las haga el SAT, el otro día Hacienda, el otro día el INSABI, el otro día lo mandamos a la ONU y de ahí lo mandan a la UNOPS, luego otra vez el SAT, luego Birmex y luego otra vez Hacienda y ahora otra vez. Es una verdadera desgracia. La ocurrencia que sigue, ¿no? A ver si no se les ocurre que lo haga la NASA. Pero lo haga quien lo haga, lo van a hacer mal, porque el que lo hacía muy bien era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos hacían las compras consolidadas y tenían abastos arriba de 95% reales. Entonces, el impedir que el IMSS sea el que encabece esas licitaciones, que además el IMSS consume más del 80% de los fármacos en el sector público en este país, pues es llevarnos a
a seguir teniendo problemas, seguir teniendo faltantes y la gente se seguirá muriendo, cosa que es muy grave. Yo le pedí al secretario que asuma su responsabilidad, porque aquí lo que tenemos es una secretaría con un cargo, que es el secretario, tiene el cargo de secretario de salud, y tiene encargados, por otro lado, que son los que toman las decisiones. Entonces, este es un gobierno de encargados, no de gente con cargos, que no tienen responsabilidad alguna porque directamente no son responsables, pero que están tomando las decisiones en todos los ámbitos. Y en salud, pues, tienes un señor López-Gatell que está tomando las decisiones en otros rubros, tienes al presidente mismo que toma las decisiones en las mañaneras sin ver el aspecto técnico del abasto de medicamentos, por ejemplo, y luego todos los de abajo pues tratan de seguirle la huella y se genera algo terriblemente desastroso. Tienen mucha gente ineficiente en el sector público. Prácticamente estamos hablando de un gobierno inútil e ineficiente en todos los sentidos. Y sobre López-Gatell, ya que lo nombrabas diputado, ¿qué dijo? Porque al parecer ustedes como bancada del PRI se quejaban de eso, y otras bancadas también le rebatían que había sido una mala estrategia y una mala vocería de López-Gatell al frente de la pandemia. Bueno, un señor que tiene los comentarios que ha tenido López-Gatell en contra de la pandemia, pues no nos lleva a ninguna parte más que a un desastre peor. López-Gatell está encargado, su subsecretaría, entre otras cosas, de la COFEPRIS. La COFEPRIS es fundamental en el funcionamiento del sector de salud en este país. Y está funcionando peor que nunca. Están completamente paradas las asignaciones de registros y licencias sanitarias, están tardando el doble todos los trámites o más, y en un momento de pandemia, pues un trámite puede salvar un trámite rápido, puede salvar muchísimas vidas. Eso es uno de los 3 puntos fundamentales que tengo para recobrar el sector salud. El primero es que las compras las tiene que hacer el Seguro Social y no el invento del día. El segundo es que no le quiten dinero al sector salud, y menos estando como está. Hay un fondo, que es el FONSAVI, que es un fondo de emergencias para gastos catastróficos. Le han quitado, estaba en 70 y tantos mil millones, ya le quitaron casi 60 mil millones. Ahora está en 11 mil millones de pesos. Y cuando se lo quitan, me refiero a que lo mandan a otros rubros, que no son del sector salud. Y gastos catastróficos precisamente es para las enfermedades que generan un gasto terrible para las familias que no se puede pagar. Uno de los grandes ejemplos es cáncer. Cuando hay un evento de cáncer en alguna entidad, lo atiende el Estado, pero luego recuperan el dinero con ese fondo de gastos catastróficos. Ya está en 11 mil millones de pesos y tiene una palabrita que dice que en vez de decir que exclusivamente se utilizará para esos fines, dice que primordialmente se utilizará para esos fines. Entonces, esa palabrita les ha servido pues para decir, ahorramos una lana, lo mando a uno de los proyectos grandes de infraestructura del presidente, que hacía falta lana ahí, y te quedas sin dinero en gastos catastróficos del sector salud. Entonces, López-Gatell es uno de los hombres más dañinos que ha tenido este país en épocas recientes, y más con la pandemia. Él ha tenido una participación perfectamente mal en la pandemia, no ha hecho absolutamente nada bien. Lo único que ha hecho bien este gobierno, y le reconozco, es que están metiéndole el acelerador a las vacunas, y eso está muy bien. Pero todo lo demás, la previsión de López-Gatell de la pandemia, pues ha sido terrible. Hay que acordarnos de sus dichos. El señor presidente es de esencia moral, no de contagio. Bueno, ¿qué es eso? Nos está dando una mala señal. El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Estamos hablando de que perdimos la seriedad en el sector salud y se rompió completamente el sistema y se murieron 350,000 personas en 2020 que pudieron haberse salvado. No me refiero a los muertos de siempre, de todos los años. Me refiero a gente que se murió de más y que pudieron haberse salvado. Y eso es gravísimo. Y en escala de 1 a 10, ¿cómo calificarías la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, diputado? Bueno, yo le tengo que poner, no puedo ponerle más que un 0 total. Es que no hizo nada bien. En el sector salud no se ha hecho nada bien en los últimos 3 años. Y él en la comparecencia pues viene completamente desarmado, viene sin respuestas, viene con una postura que
que no dice la verdad y no dice ninguna solución para que este país salga adelante en el tema de salud. Entonces, no puede tener ninguna calificación, la peor. Diputado, y en el tema de la Ciudad de México, ayer la bancada del PAN daba a conocer un subejercicio de más de 2.500 millones de pesos en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál sería tu comentario sobre esto? En el tema de salud. La Ciudad de México está en las mismas condiciones en el tema de salud que el país. Aquí tuvimos la pandemia mucho más fuerte que en otras entidades. Si ves los números, es de los más altos. La alcaldía Álvaro Obregón siempre está en el primer lugar municipal, los primeros lugares municipales a nivel nacional, y esto es porque también hubo falta de atención en la Ciudad de México. Lo sobrepasó la pandemia completamente, y luego también, siguiendo el esquema nacional, dejaron de atender a la gente de otros padecimientos. Entonces, si no tienen medicamentos, porque van ciegamente con lo que les dice la federación, y la federación comete tales errores, pues se reflejan mucho más fuerte aquí en la ciudad, donde no se pueden tomar medidas para paliarlos o para más o menos atenuar el daño que se hizo. Aquí en la Ciudad de México hay que rendir cuentas en muchos ámbitos. Lo que pasa es que pues están completamente cerrados a la información, a darla. Acordémonos de la escuela Repsam, de la delegación Tlalpan, de la línea 12. La línea 12 tiene temas clarísimos de corrupción, de la época de cuando se construyó, de la época de Marcelo Ebrard. Tiene también temas clarísimos de falta de mantenimiento. Hay una opacidad total y lo están dejando, pues digamos, abajo de la alfombra, pero es un gobierno que ha sido particularmente opaco y particularmente ineficiente en muchos ámbitos. La delincuencia se desbordó, todo viene para mal en la Ciudad de México y realmente en el país. Y bueno, específicamente en el tema de salud, te decía que denunciaban los panistas un subejercicio en el presupuesto de salud. Digamos que tenían dinero, no lo gastaron y ahí se quedó. Porque se le asigna, por ejemplo, el rubro de medicamentos, se les asigna el recurso. Pues no compran medicinas y efectivamente hay un subejercicio. Lo que tienen que hacer es lo mismo que la federación. Es el dinero de salud, gastarlo en salud. Y si no lo están gastando, quiere decir que están mal, que no están dando los servicios, y ahí sí hago responsable a la jefa de gobierno, que es la responsable final de todo lo que nos sucede a los capitalinos, particularmente el sistema de salud de acá. Es un sistema de la entidad que tiene varios hospitales muy famosos, de muy buena calidad, pero que también están con falta de atención total y falta de medicamentos absoluta. Diputado Javier González Irión, de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, te agradecemos este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ti, yo estoy siempre a la orden. La entrevista.